Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas Adrián. Pues muy bien, ya de vuelta. Pues sí, una temporada más contigo, hablando sobre todo de datos, esperando barómetros del CIS, esperando otros barómetros. Yo creo que esto va a ser también la tónica habitual, pero sobre todo nos vas a ayudar a poner cifras, a poner datos a lo que tratemos cada semana, al tema que tratemos cada semana. Y esta primera semana hablamos de la amnistía, hablamos de esa amnistía, esa condición que se pone desde Junts para la posible investidura de Pedro Sánchez y queremos bajarlo al terreno, queremos ver qué opinan los españoles sobre ella. Así que la primera cuestión que te hago es qué dicen las encuestas sobre la amnistía. Pues tengo que decirte que no tenemos datos sobre esto. Lo he estado buscando, hemos estado revisando varias encuestas y no hemos encontrado ninguna en la que concretamente o de forma específica se pregunte directamente a la población o a los encuestados por la amnistía. Entonces, bueno, no sabemos muy bien qué opina la gente sobre esta amnistía que pedía Puigdemont la semana pasada, pero nos podemos hacer una idea de lo que opina la gente con las preguntas que así que se hacen sobre cómo afrontar el conflicto territorial o cómo perciben la sociedad las medidas que ya se han puesto en marcha en negociaciones previas durante esta legislatura. Entonces, bueno, para eso he cogido el barómetro más reciente que ha hecho 40DB en este mes de septiembre. Y bueno, ante la afirmación de sería positivo que en el marco de la Constitución se llegara a un acuerdo para desjudicializar el conflicto catalán como parte del acuerdo para la investidura del presidente, a nivel general los encuestados responden en un 44% que están de acuerdo o bastante de acuerdo, mientras que el 39% no está nada o poco de acuerdo. Es decir, tenemos posturas pues prácticamente porcentajes muy similares en uno y otro lado. A mí lo que me ha parecido llamativo en esta pregunta es que hay un 16,5% de los encuestados que responde no lo sé. Que esta opción no siempre suele tener porcentajes tan altos, de hecho no lo suele tener. Entonces, no sé, a mí me puede, no sé, me da la sensación de que quizá indique que hay una parte de la población que le da un poco igual o no le llega a dar tanta importancia como a lo mejor se le da en los medios o en el plano político. A pesar de ello, ante la afirmación de si el PSOE y PP deberían acordar entre ellos la investidura de un gobierno para evitar que sean los partidos nacionalistas los que puedan influir en la política nacional, un 41% estaría de acuerdo con esta supercoalición, mientras que un 44% no la aprobaría. O sea que vemos de nuevo pues, dos posiciones bastante encontradas e igualadas. Como siempre, pues he mirado los datos por recuerdo de voto y bueno, son los votantes socialistas y los de Sumar los que mayor acuerdo muestran en desjudicializar el conflicto catalán, que lo están de acuerdo con ello en más de un 66%, mientras que en el PP solo estaría a favor un 27% y en Vox un 17%. Son datos que en realidad siguen un patrón claro que hemos visto durante la campaña electoral, este continuo ataque que mantuvo la derecha contra Pedro Sánchez por sus pactos con los independentistas realmente no han calado del todo en el electorado socialista, ya que en julio, en plena campaña electoral, cuando esto estaba en plena actualidad, los votantes del PSOE consideraban en más de un 60% que el gobierno de España había hecho bien en buscar apoyos puntuales entre los partidos nacionalistas e independentistas para sacar adelante sus reformas. Un porcentaje que subía hasta el 75% en los que entonces eran votantes de Podemos, mientras que por su lado los votantes del PP no veían con buenos ojos estos pactos en un 84% y los de Vox en un 90%. Entonces yo creo que al final son posturas muy variadas según el partido al que miremos. Sí, sí, y claramente hay una polarización entre la izquierda y la derecha y también a veces incluso entre Barcelona y Madrid. La cuestión es que, como tú dices, no tenemos exactamente una pregunta que haga que los españoles se posicionen sobre la amnistía, pero es verdad que en los últimos meses, incluso en los últimos años, ha habido otros movimientos respecto a los líderes independentistas. Hablamos de los indultos, hablamos de la rebaja de los delitos de sedición. Lidia, ahí sí que creo que tenemos alguna pregunta, tenemos datos de lo que opinan los españoles. Sí, aquí la cosa ya cambia, ya que una cosa son los pactos que ha hecho el Partido Socialista y que ha vendido como parte de la dinámica parlamentaria y otros trámites legales que se han puesto en marcha, y por otro lado la amnistía como tal. Entonces, sobre estos indultos y sobre la derogación, o sea, la derogación o la rebaja de las penas del delito de sedición, también tenemos datos. También en el mes de julio, 40DB preguntaba en su barómetro por la valoración de estas medidas que había adoptado el Gobierno en general durante la legislatura.
A nivel general, son la derogación del delito de sedición, los indultos y, junto a la ley del solo sí es sí, las medidas peor valoradas a nivel general del gobierno de Pedro Sánchez, de coalición. De media, los españoles valoraron mal o muy mal en un 40% la derogación del delito de sedición y en más de un 50% los indultos. Es decir, los indultos es una de las medidas, es la medida peor valorada del gobierno y bueno, yo es la que veo con mayor similitud a la que podríamos tomar como referencia para ver qué podría opinar la gente sobre esta amnistía propuesta por Puigdemont. Pero son medidas muy polarizantes, es decir, pasa como antes que veíamos que cambia mucho en función del partido que miremos. En el caso de la derecha vemos que valoran claramente de forma negativa los indultos en más de un 80%, tanto en el PP como en Vox. Sin embargo, en Sumar se muestran mucho más favorables a los indultos en un 50%. Pero ¿qué pasa con el PSOE? Bueno, pues aquí hay una gran división. Sí que veíamos que había cierta mayoría a favor de los pactos, pero no ocurre tanto en el caso de los indultos. Un 34% los valora bien o muy bien, un 31% regular y un 27% mal o muy mal. De nuevo, llamativo este porcentaje de regular, que, jolín, un 31%, uno de cada tres, es bastante alto este porcentaje de oposicionarse ahí un poco que ni para adelante ni para atrás, que yo creo que nos indica pues un poco de indecisión. Por lo tanto, vemos que a nivel general hay mucha división de opiniones sobre los indultos, prácticamente es un 50-50, pero bueno, lo que yo creo que sí que está claro es un posicionamiento diferenciado entre los votantes de derechas frente a los de izquierdas, siendo estos últimos pues mucho más favorables no solo a los pactos, sino también a las medidas concretas como los indultos o la rebaja del delito de sedición. Por lo tanto, yo creo que sería interesante ver cómo influye este posible pacto de amnistía sobre la población, ya que si se entiende como parte de las negociaciones necesarias para sacar adelante la investidura, quizá no esté tan mal visto como sino simplemente una cesión, ¿no?, a los independentistas. Sí, sí. Esto en cuanto a, bueno, en este caso hemos hablado de indultos, la rebaja del delito de sedición. El tema central que nos ocupa en este episodio es el de la amnistía. Y vamos a hacer un poquito de historia, porque esta no sería la primera amnistía que se aprueba en España desde la muerte de Franco. Recordemos la amnistía de 1976. Y otra cosa, Lidia, más interesante en nuestra sección que recordar es que ya en el 76 existía el CIS. Así que, a falta de una pregunta que nos diga qué opinan los españoles de la propuesta de Puigdemont, déjame preguntarte, Lidia, ¿qué opinaban los españoles en 1976 sobre la amnistía que al final sí que se aprobó? Pues sí, la verdad es que ya hace unos cuantos años que la palabra amnistía estuvo sobre la mesa a la hora de hablar sobre política y aunque evidentemente el contexto y el contenido son bastante diferenciados, pues nos puede ayudar a entender un poquito mejor la opinión de los españoles. Fue en 1977 cuando se aprobó esta ley de amnistía con la que se promulgó la amnistía para los presos políticos, pero también para las autoridades y funcionarios que hubieran cometido delitos o faltas graves o que hubieran llegado a violar los derechos de las personas. En 1976, cuando se debatía esta ley, como bien has dicho, el CIS ya existía y entonces realizó una pequeña encuesta, muy muy pequeña, con una muestra que ahora nos parecería demasiado pequeña en comparación a lo que estamos acostumbrados, pero sí que quiso preguntar sobre algunas cuestiones relacionadas con la amnistía. Y además lo curioso es que se realizó en 3 ciudades concretas, que fueron Madrid, Sevilla y Barcelona. Entonces me parece interesante comparar las 3 ciudades porque creo que los contextos en ese momento eran muy diferentes en cada una de ellas. Entonces, ¿qué opinaban los españoles en este momento? Pues bueno, en Madrid el 60% consideraba conveniente la promulgación de una amnistía de carácter general para los delitos de intencionalidad política, excluyendo los delitos de sangre y terrorismo. Así se planteaba la pregunta. Estaban a favor de ella en Barcelona un 66% y en Sevilla un 62%. Vemos que una clara mayoría a favor y más o menos en igual medida en las 3 ciudades. Lo llamativo es, de nuevo, que es que nos está saliendo mucho en este episodio, es el porcentaje de no sabe, no contesta, que fue la opción escogida por hasta un 30% en Sevilla y en Madrid y por un 20% en Barcelona. O sea, casi había el mismo porcentaje de personas que no sabían que estaban a favor. Si hacemos la suma, claro, estamos diciendo que casi no había gente en contra, porque por ejemplo en Madrid había un 60% que estaba a favor y un 30% que no sabía, solo nos queda un 10% en contra. O sea, es muy llamativo, como tú dices, sobre todo de que el no sabe supere a alguna de las opciones. Eso es, que normalmente el no sabe, no contesta suele ser como la última opción o la de menor porcentaje, pero yo creo que aquí había gente muy indecisa que quizá
pase también ahora, ¿no? Porque si no no se ha debatido en exceso, a lo mejor hay gente que directamente pues no se lo ha planteado. Y bueno, otra pregunta interesante es si creían que una amnistía contribuiría a pacificar los espíritus y propiciar la reconciliación nacional. Entre el 50 y el 60% consideraban que sí que podía ayudar a reconciliar a los españoles, y eran los más convencidos, eran los de la ciudad condal, es decir, los de Barcelona eran los que más creían que realmente podía ayudar a reconciliar, y los que menos estaban convencidos eran los sevillanos. Así que bueno, vemos que, aunque era un contexto muy distinto, esto es lo que ocurrió entonces y bueno, sería interesante plantear estas preguntas ahora también. Sí, la verdad que es una pena que no tengamos quizá en el próximo barómetro del CIS, ¿no? Siempre acabamos tu sección pidiéndole a Tezanos que publique un barómetro del CIS. Yo creo que en el próximo a lo mejor o en 40dB surge esta posibilidad. Déjame recordar también que en esa época, en 1976, por Cataluña había ese lema de amnistía y estatut de autonomía, ¿no? O sea, ya había... Como tú estás señalando, ¿no? Que en Barcelona, o sea, las tres ciudades más o menos opinaban lo mismo, pero Barcelona siempre sobresale un poco, y es que ya había ese clamor por un estatut de autonomía en Cataluña y también por esa amnistía, más allá de la rima, obviamente. Pero bueno, oye, nos quedamos, como decimos, con esa... espinita de no poder comentar sobre qué opinan los españoles a día de hoy sobre la amnistía. Pero bueno, sí que me ha gustado mucho cuando has hablado de lo que opinan sobre los indultos, ¿no? De una mayoría contraria, y que eso quizás sea lo más parecido a lo que tendríamos de amnistía. Lidia, como siempre, muchísimas gracias y te esperamos la semana que viene. Yo encantada de estar aquí y bueno, nos vemos la próxima semana.